aprendiendo que la articulación no es un objeto. Que en todo caso la articulación va a ser un proceso que se concretiza en un objeto de estudio, en un objeto de actividad, etc. Pero fundamentalmente lo que vamos a tratar de ir viendo es, dicho, con esto voy a terminar, se los digo al principio, es cómo hago para pensar articuladamente. Porque la cuestión no es qué actividades puedo realizar, porque vamos a llegar a la conclusión que toda actividad que se realiza en la escuela puede ser portador de articulación. O sea, no voy a anular las que están haciendo, pero una vez que cambian, esto es paulatino la idea, ¿está? Pero es ir pensándolo, vuelvo a repetir, no quito ninguna de las actividades. Ahora, tu gran desafío, entre comillas, te miro a vos, puedo mirar a todos, es cómo hago para que esa actividad adquiera el carácter de articulación o articulador, cómo poner en marcha un proceso articulador. ¿Los estoy provocando? Me encanta. Porque los mismos directivos ponemos la... Porque tenemos que quizás cambiar el enfoque, ¿está claro? O sea, cómo lo hacemos, pero no es dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y por el otro lado, les voy a pedir algo. Nada de lo que yo digo es una verdad. Son solo posturas. Y lo mejor de una postura es si provoca en el otro la discusión, y me quedo con lo mío, pero lo discutí. Y una de las cosas que me interesaba dejar en claro es, nosotros hoy en día, cuando nos planteamos la articulación, no es solamente un hecho que tiene que ver con el presente, sino que la pregunta es articular en qué medida la articulación que planteamos ayuda a pensar en esto que podríamos llamar, educación para el futuro. ¿Qué valores y qué competencias serán necesarias? Miren, también es una pregunta interesante, porque al día de hoy, si uno salga en un momentito del mundo de la educación, en cualquier lugar donde uno vaya a trabajar, en una empresa, hoy en día no les importa tanto cuánto contenido saben, sino si pueden continuar aprendiendo, si tienen capacidad para trabajar en equipo. O sea que hay, ¿está claro? Más todavía, ¿quiénes son directivos de instituciones acá? Bien, si pudiesen elegir a los docentes, ¿está bien? Si pudiesen, en algunos casos, uno preguntaría, ¿cuál es la principal, no lo digo en este momento, cualidad que pedirían? ¿Que sepa todo o que esté dispuesto a seguir aprendiendo? ¿Nos entendemos? ¿Está claro? O sea, ¿qué quiero decir con ello? No es algo tan ajeno. Ahora bien, cuando yo estaba como docente en algunos lugares, esto de aprender a trabajar en equipo, aprender a ser responsable, etcétera, etcétera, era construcción de ciudadanía, era algo que empezaba en la secundaria. Hoy en día sabemos que educar para la responsabilidad, para la autonomía responsable, no empieza en la secundaria, empieza desde el jardín. O sea que esto que hablamos de educación para el futuro, o la escuela que queremos para el futuro, no es algo que pensemos a partir de determinado nivel. Primer tema es hoy en día algo que atraviesa absolutamente todas las instituciones. Va a haber que revisar bastante nuestras propias concepciones para ver si realmente, o sea, lo que hoy en día se llama, existe, se llama la función propedéutica, ya sé que suena, no, pero se llama así. Función propedéutica es la función de la vida, toda etapa de la vida prepara para la próxima. Pero la función de la articulación no tiene que ver con el hecho, y lo digo de antemano, de que el chico no se dé cuenta que pasa a otro nivel. Vamos a dejar una ley clara. Es imprescindible que se den cuenta que pasan de un nivel a otro. O sea que la razón de la articulación jamás es que no se den cuenta. Necesitan darse cuenta de que dejaron un nivel y pasan al otro. Después tenemos que ver cómo hacemos para que esto se haga, que pueda no ser traumático, pero no significa que no se den cuenta. O sea, toda actividad que se hace, por ejemplo, mitos que existían, viste, en jardín, en el medio de octubre empezaban, antes era Pichi, Wichi, Muchi, y ahora pasan a ser Fernández, Hernández, etc., porque en la primaria te tratan por la no sé si se entiende, o sea, hay un montón de cosas que se van haciendo ya. Una vez pregunté a docentes de escuela primaria, ¿alguno que va a la escuela primaria? Sí. ¿Por qué en sexto y séptimo tenían docentes por áreas? Entonces me contestaron con toda tranquilidad para que se vayan acostumbrando a los docentes de la secundaria. No. Las razones por las cuales había dos docentes, viste, de distintas, además de los de música, plástica, etcétera, etcétera, tenía que ver con una lógica propia del nivel.
porque además tenía docentes que se especializaban más en un área, pero no para preparar los que se vayan acostumbrando a tener muchos docentes. O sea que vamos a tener que ir cambiando estas concepciones. Siguen estando todavía con una gran fuerza. Yo voy marcándoles algunos que son los que yo creo que hoy todavía debemos replantearnos. ¿Cuánto realmente saben los docentes de lo que pasa en el otro nivel? Vamos a ir viendo de a poco que este es una de las barreras más importantes. Y la pregunta es ¿por qué? Les explico. Los chicos no articulan. Los que articulan son docentes y directivos. A ver si nos entendemos. Los chicos lo que tienen son trayectorias. O sea, los que tienen que articular son docentes y directivos. Ahí sí pensar qué hago para facilitar ese proceso. Pero él no articula, no viene ningún chico a decirte, ¿estoy articulando? O sea, lo que él está haciendo son actividades, acciones planificadas por mí. Entonces, desde ese punto de vista, es importantísimo que uno tenga en claro esto que uno dice los docentes. Y ahora voy a ser más mala todavía. Los de primaria son los pobrecitos porque son los jamón de sal. Bien, pero no importa, pregunta igual. ¿Cuántos de los directivos, vamos por turno, de nivel inicial han visto alguna vez los lineamientos curriculares de primaria? Gracias. ¿Cuántos de los de primaria han mirado alguna vez los lineamientos curriculares de jardín? ¿O me entiende mi pregunta? ¿Verdad? ¿Cuántos de los de media? Bien, entonces les pido una cosa. Lo tienen que pensar junto conmigo. ¿Se aceptan la diferencia entre los niveles como necesaria y positiva? Este es el otro punto. Los de inicial diciendo nadie te va a querer como yo. ¿Viste? Por ejemplo, se te acabó la etapa feliz. Claro, o los de primaria diciendo de secundaria, ahora vas a empezar en serio para prepararte para el mundo del trabajo. O sea que fundamentalmente, bueno, nunca lo escucharon, ellos no tienen idea. La cuestión es esta, vamos a ir viendo que a menos que directivos y docentes vean las diferencias entre los niveles como algo necesario y además positivo, está bien que sea distinto, no es que en la primaria no se juega, sino que se juega de otro modo. No es que no se dicta cátedra, se dicta cátedra en todos los niveles. En el momento en que un docente conceptualiza o cierra un tema, podéis llamarlo dictar cátedra, aunque suene muy rígido. O sea que empezar a darnos cuenta de que las diferencias entre los niveles, o sea, si algo anda mal en algún nivel, es problema de ese nivel, no por comparación. Y por, entre comillas, y la otra de las cosas es, ¿se deben exportar las estrategias metodológicas de o las actividades que se hacen de un nivel a otro? Sí. Y la palabra exportar está puesta entre comillas. Esto significa, ¿vos alguna vez le contás cuentos a los chicos? En realidad no, pero bien, no importa, te estoy usando de punto. ¿Está bien hasta acá? Yo te cuento que hay unos cuentos maravillosos que sirven para matemáticas. ¿Está bien? Y vos podés llegar a decir, los chicos en jardín disfrutan muchísimo de contar cuentos. Yo voy a contar cuentos, pero no para que los chicos no olviden el jardín, sino porque me sirve para los objetivos y contenidos. ¿Se entiende esto? O sea, la idea es, si no quieren llamarlo a exportar, yo digo afanar, pero no quiere elegante. Si en un nivel se usan actividades y estrategias del otro nivel, no tiene que ser para que el chico no se dé cuenta, sino porque me sirve. ¿Está claro? Trabajar por proyectos, trabajar por sectores, de jardín a primaria, de primaria a jardín, dividir en algún momento una secuencia, tomar un área, disciplinar sola, porque me sirve. No necesariamente. La pregunta es, ¿se secuencian las actividades? No, se secuencian los contenidos. Y la pregunta es, ¿por qué se secuencian los contenidos? Por necesidad de la propia lógica disciplinar. Entonces, no en qué va primero y qué va después, tiene una secuencia. En matemática, tienen sociales, etc. La diferencia es que en matemática la secuenciación está dada por una lógica que no se puede alterar a veces. No puedo enseñar a multiplicar si no sabe sumar, entre comillas. Pero en sociales yo puedo empezar... ¿Recuerdan ustedes haber estudiado historia? Algunos de nosotros empezábamos por la época antigua y nunca llegábamos más que al medioevo. Después hubo otra tanda que empezó por la historia actual, tampoco llegó más allá del medioevo, nos encontrábamos ahí. O sea que
Secuencia tiene que ver con una lógica disciplinar. No importa si es una secuencia rígida o más maleable, pero no tiene que ver con los niveles, ¿está claro? En cambio, las estrategias o actividades se pueden exportar o importar si es que le sirven al otro nivel, no porque se hacían antes. ¿Quién tiene en la escuela primaria las mesas grandes? ¿Alguno tiene? Octogonales o redondas o rectangulares. ¿Está? Pero no es porque las tenían en jardín, es porque te sirven ahí. Y hay un montón de ustedes que ojalá tuviesen en primaria y en secundaria, en lugar de tener pupitres uno atrás del otro, que tuviesen mesa. Porque el recurso material está contradiciendo lo que en Concepciones planteamos, que es estimular la interacción entre los chicos, el trabajo en grupo, en equipo, etc. Cuando el recurso material no lo permite es mucho más difícil. Entonces uno puede mirar de un lado al otro, ¿sentiste lo de exportar? Sí. Bien, la otra de las cosas que me interesaba dejar en claro con ustedes era qué se necesita hoy en día. La primera es desnaturalizar el término. No darlo por hecho, empezar a replantearse qué significa, para lo cual medio segundito. Tienen demasiadas cosas en la mano. ¿Pueden hacerme gran favor de abrazar al que tienen al lado? ¿Se abrazaron? ¿Salió el abrazo? ¿Quieren abrazar? ¿Abrazaron todos? ¿Salió el abrazo? Sí. Yo les voy a contar. Para abrazarse usaron los brazos. Ustedes conocen bien los brazos. A ver, vamos a ver cómo conocen. ¿Este cómo se llama? Brazo derecho. No, ¿qué? ¿Qué es eso? Pero estos dos, pues sí, palangina y palanquina, porque además suena. Ahora les voy a pedir un favor. Me hacen un gran favor. Hagan de cuenta que tienen solamente un húmero, que empieza acá y termina acá. ¿Está claro? Sí. Bueno, ahora traten de abrazar al de al lado con ese obviamente no sale. Meta, me siguen hasta acá, ¿no? Meta, para lograr el abrazo se necesita partes distintas que sigan siendo distintas. Si no, la meta compartida no se alcanza. El abrazo no se alcanza si se pierde la identidad de cada una de las partes. Disculpen por el ejemplo, pero a veces los más elementales son los que permiten entender más que a veces que mucha teoría. ¿Está claro? La meta educativa necesita que todas las partes del sistema se vean diferentes. No es ahí donde se ve la articulación, sino que lo vamos a ver en concepciones. Pero tienen que ser diferentes y se tiene que reconocer en qué consiste la diferencia. Entonces, por un lado encontramos entenderla, que ya lo había planteado, como un objeto, y la articulación sería un proceso. ¿Sobre qué? El trabajo conjunto, acciones concretas, es pensar. Y ahí es donde cada uno tiene que llevar a la escuela y empezar con esto. Por eso dije, empecé con reflexión asistida. ¿Qué quiero? Que reflexionemos sobre lo que se está haciendo en la escuela bajo el nombre de articulación. No dejen de hacerlas, pero repensarlas, por eso digo reflexión asistida. A ver, ¿en qué medida esas acciones están respondiendo o no a la idea de articulación que tenemos? Y desde ese punto de vista pensar, ¿qué acciones se podrían hacer que no se hacen? ¿Cuáles son las que se están haciendo y deberían mantenerse? O sea, empezar a mirar un poquitito qué es lo que se hace. Esas serían algunas de las necesidades actuales. ¿Por qué hay tanta gente acá? ¿Por qué preocupa la articulación? Si ya lo entendimos todo, es algo natural. No es natural. Y la articulación presenta una gran dificultad cuando nos preocupa. Primero, cuando se depositan algunas personas. Hacete cargo. Y especialmente cuando uno le dice al otro, che, no, me toca de vuelta al primer grado, yo no quiero porque tengo que articular, ¿viste? Yo con esa no me llevo. Entonces cuando se depositan algunas personas, es bastante problemático, ¿está claro? Entonces nadie quiere estar en el primer año
de la secundaria, porque toca articular encima con esa cretina que yo la conozco del barrio porque ya se levantó al marido de mi esposo, que se lo o alguna cosa por el estilo, y sí, porque hay una depositación y no se ve desde lo institucional, ¿está claro? Por el otro lado, cuando hay ese funcionamiento atomizado, que cuando yo veo acá y me dicen estamos de la misma institución inicial, primaria, secundaria, digo, bueno, ya estamos dando un paso enorme, cuando antes en las instituciones estaba que tiene que ver un nivel con el otro. Y por el otro lado, esta política de feudos, donde hablamos de una relación de poder por sobre lo que es la lógica de una institución. Aunque les parezca mentira, la articulación a veces tiene que ver con la distribución de espacios. ¿Está claro? Distribución de espacios que puede, o de elementos, o de recursos, que pueden llegar a producir grandes conflictos. ¿A quién le toca el patio más grande? Claro. ¿Está bien? O sea, no dije quién la tiene más grande, dije a quién le toca el patio más grande, que de alguna manera también es una manera de ir pensando. Si la articulación no es solamente contenido desde el área disciplinar, sino también el uso de los recursos. Y donde uno dice, no, esto es mío, no es mío, etcétera, etcétera. Espera un momento, veamos, la idea es dejar de actuar por una lógica de feudos para empezar a trabajar con la lógica de la razón, que es lo que los chicos necesitan. Hablar de articulación es pensar muy a menudo en nuevas maneras de organización institucional. Esto es difícil, porque la manera en la cual está organizada una institución está muy marcada. Yo siempre digo, no hay ningún supervisor ya. Bien. Entonces, fíjense una cosa. ¿Hay uno? Bueno, no, nada, no dije nada. Pero fundamentalmente, fíjense ustedes, cuando yo hablo con directivos, les pido siempre que, cuando vean las reglamentaciones, los lineamientos curriculares, puedan diferenciar entre imperativos y prescripciones. Imperativo es algo que sí o sí. O sea, los chicos no salen de la escuela sin autorización firmada. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no hay lola, no hay discusión, es un imperativo. Pero lo más interesante es que en todas las reglamentaciones también hay partes que son prescripciones, que con fundamento se puede llegar a cambiar. Los famosos EMI que tienen que hacer en tal fecha sobre tal tema, EMI, jornadas institucionales, se llaman. Bueno, teóricamente uno dice, me toca tal día. Tienen que entender, a veces es el supervisor el que no lo entiende así, pero mirando desde arriba son prescripciones, no son imperativos. Así que vos podés llegar a hacer otro día la jornada institucional con otro tema que a vos te preocupa, pero tenés que fundamentarlo. Entonces, desde ese punto de vista se entiende que pensar otras maneras de organización supone, en algunos casos, los deseos de ser articulados y las coordinaciones que hay entre dichas articulaciones. La idea es la siguiente. Hay dos términos, tres en realidad. Dos que tomo primero, la diferencia o la semejanza entre continuidad y contigüidad. Sí, primera cosa que hay que tener en cuenta. ¿Alguno de ustedes maneja auto? Sí. ¿Y va por el peaje? Sí. ¿Y miran cuál de las tiene más gente o menos gente? ¿O miran a quién tiene, a quién conocen, a quién no conocen, al vecino, qué tal calidad tiene? No. Y si se mueren antes, mejor todavía. ¿Está bien? El que no tiene auto también, ¿viste cuando vas al súper y que vas con el carrito lleno? No mirás la calidad de las personas, me voy a poner acá atrás porque acá son todos profesionales. Hay 20, la otra hay 2. O sea, lo que quiero decir, se denominan relaciones de contigüidad, aquellas en las cuales no hay relación entre uno y otro. En una cola de banco, en el peaje, etc. Es una relación de contigüidad. Y se denomina de continuidad cuando hay una relación que se da entre uno y otro. Entre un nivel y el otro hay, por supuesto, en cuanto a concepciones, continuidad. Pero el proceso de los chicos tiene que ver con la continuidad y la discontinuidad. O sea, hay cosas que requieren de una continuidad y hay cosas que requieren de una discontinuidad. O sea, un corte y quebrada. ¿Se entiende esto? Pero no es contigüidad. En una institución educativa hay una relación de interinfluencia entre todos los miembros de la institución. Entre todos los miembros, no digo solamente entre docentes y directivos. Creo que ustedes ya se han dado cuenta claramente que a esta altura del partido, cuando hablamos de una institución educativa podemos hablar de docentes, pero también hablamos de educadores. Esto significa que en toda institución educativa, aunque no tengan título docente,
la señora que limpia, el señor que limpia, el señor que, etcétera, etcétera, quien recibe, son todos educadores porque para los chicos pasan a ser adultos de referencia. Por eso a veces en ninguno de los cargos tomamos a cualquier persona, porque se sabe que no es lo mismo hacer lo que están haciendo en otra institución que en una escuela. Cuando hablamos de trayectoria escolar, no es simplemente un camino a recorrer así nomás, sino que hay transiciones y la pregunta es qué lugar ocupa la articulación en esta trayectoria y en sus transiciones. Y entonces, ¿transiciones a qué? Y acá voy a poner el acento, no en la diferencia de contenidos que se aprenden en un nivel y otro, porque esa es preocupación nuestra. Para los chicos, ahora miro a los chicos, lo que más les importa es cómo se va a un nuevo entorno, nuevo rol. No es lo mismo ser alumno de jardín que alumno de primaria que alumno de secundaria. A nuevas modalidades, nuevas alternativas, y por eso decimos, es dar continuidad al proceso educativo, no es hacer lo mismo. Y simultáneamente, insisto, es facilitar que el trayecto. Por eso hablamos de continuidad, pero hay discontinuidades. Y acá vienen algunas de las cosas que me interesan. Cuando yo digo que no tiene que ver con el último grado de uno y el primero del otro, es porque no hay un solo chico que cuando termina jardín diga paso a primer grado, paso a la primaria. No hay un solo chico que cuando termina sexto o séptimo diga paso a primer año, paso a la secundaria. ¿Me siguen? Sí. Un poco más de respeto a los chicos. Si ellos tienen claro que el pasaje es de un nivel a otro y lo que más les importa es cómo se hacen las cosas en el otro nivel. Evidentemente ningún chico va a preguntarte cuáles son los contenidos básicos comunes del otro, porque no es eso lo que les interesa. Ahora poniendo la mirada en los chicos, porque al fin y al cabo lo que hacemos es en función de ellos. Entonces lo primero que tienen que entender es por dónde les pasan las necesidades a los chicos. Es facilitarlo. Es, además, uno se va ubicando en distintos contextos que también hay que ir atravesando. Pero hay una cosa que yo siempre planteo y que me importa que entiendan, es que desde el punto de vista de los chicos, estas trayectorias con las transiciones y la articulación tienen algo que para todo chico es esencial, que son lo que podríamos llamar referentes empíricos o señales externas que ya no son solo para mí, sino que muestran a los de afuera dónde estoy. Fíjense ustedes que algunos recordarán de su escuela primaria, supóngase, que lo que más quería para entrar en la secundaria era pasar a llevar la carpeta con el elástico nuevo. No sé si, no importa si era más cómoda o menos cómoda, pero no era un problema mío, todo el mundo tenía que saber, ¿está claro? Les puedo seguir diciendo montones de cosas. La pista de egresados. Hoy en día existe un grave problema, que es el apano. El nivel anterior va apanando, hurtando, expropiando aquellos referentes externos que marcaban a los chicos su pasaje de nivel. Si había viajes de egresados, ahora los de sala de 2 hacen viajes de egresaditos al kiosco de la esquina. No sé si se entiende lo que quiero decir. En otro momento era pasar a la primaria, era el cuaderno. Ahora ya, donde sea, o sea, lo pueden empezar a pensar. Los escudos, que eran típicos, además, bueno, que en la escuela secundaria uno peleaba en el grupo a ver si el escudo tenía algo que hacía enojar al rector, o etcétera, etcétera, o qué hacían, o la remera, etcétera. Ustedes tienen que entender que nosotros no podemos hablar solamente de conceptos, si no entendemos que los chicos toman en cuenta esos referentes empíricos externos. Para eso, eso que ven ahí es una foto. Y esa foto es de mi mamá. Que no es por emoción ni nada por el estilo, sino por lo que me interesa contarles es, esa foto, ¿no la ven para nada? Es mi mamá que está en el primer día de ingreso a primer grado.
Y lo que tiene en la mano, alemana, es un cucurucho. En Alemania, y se sigue haciendo, y algunas escuelas alemanas lo siguen haciendo en todas partes, el chico que entraba en la primaria se le daba un cucurucho lleno de caramelos. Lo que menos importaba eran los caramelos, era ir por la calle con ese cucurucho para demostrarle al mundo que uno entraba en la primaria. Ustedes dirán, después que les hablé de toda la teoría, termino hablando de algo tan idiota como un cucurucho. Sí, de algo tan idiota como un cucurucho. Porque si ustedes recuerdan, ustedes de su vida personal, recuerdan cómo esperaban pasar al otro nivel, no por los contenidos que le iban a enseñar, sino por un montón de elementos que tenían que ver, voy a poder ir solo a mi casa, no me van a tener que buscar, esto, lo otro, o sea, estaban mirando aquellas conductas, aquellas acciones concretas que eran las que marcaban para los chicos el pasaje de un nivel al otro. Cuando un nivel termina copiando desde el chico estos referentes externos, no le ayudamos. Entonces, segunda condición, no vuelvan para atrás porque el tiempo no vuelve para atrás. Empiecen a inventar. Y hay muchas instituciones que lo tienen. Empiecen a inventar aquellas cosas que en su institución para el chico marque el pasaje que todos pueden ver de un nivel al otro. Está claro este pasaje de niveles. Entender que es una tarea colectiva, nadie puede hacerlo solo. Están involucrados todos, estén en primero, segundo, tercer año, grado o sala. Compromete a todos. Cada institución tiene que hallar su propia manera de abordar la articulación. O sea, qué acciones se hacen, cómo se arma el proyecto. Y por eso mismo uno plantea que hay cuestiones donde hay actividades que forman parte de la cultura institucional. Síganlas haciendo. ¿Recuerdan cómo empecé? Dije, repensar las actividades para ver en qué medida esas actividades no son solo actividades compartidas, sino que pueden ser actividades portadoras de articulación. ¿Qué quiero que el chico sepa? La diferencia entre inicial, primaria y secundaria. ¿Qué actividades puedo hacer? Hasta la evacuación del edificio en sí misma no es una actividad de articulación, es una actividad. Cuando yo la uso para que los chicos registren que por ejemplo los de primario y secundario vienen a buscar a los de jardín y que uno sabe camino y sabe leer el cartel y el otro todavía no, pero que cuando vaya lo va a saber leer, estoy trabajando con estas ideas esenciales. Salgo al campo con los chicos, perfecto. Entonces que puedan ver que en jardín recogen semillas, en primaria las clasifican y en secundaria las plantan. Estoy inventando. Pero lo que más me interesa es, ese chico va a poder trasladarse de un nivel a otro en la medida en que va conociendo semejanzas y diferencias entre un nivel y el otro. Se articula concepción de alumno, concepción de sociedad. A mí me interesa saber que si estoy trabajando en mi proyecto institucional de todas las instituciones, de todos los niveles, para formar a chicos que tengan una autonomía responsable, esto no es de un nivel. Lo que podemos ponernos a discutir es, estamos todos de acuerdo en que autonomía responsable, ¿se entiende autonomía responsable? Sí. A veces cuesta trabajo. Autonomía no es yo hago lo que quiero, sino autonomía es decido lo que hago. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, si nos pusimos de acuerdo que es uno de los pilares de lo que tiene que ver la escuela, ahora veamos de qué manera se pone de manifiesto en un nivel, en el otro y en el otro, pero tenemos que ponernos de acuerdo que sobre eso trabajamos todos. Fíjense que ahorita no voy a hablar de eso, se habla muchísimo. ¿Recuerdan? ¿Les suena el tema del bullying? Sí. Llámenlo, siempre existió acoso escolar, abuso, etcétera, etcétera. Pero parece un tema solamente de secundaria. Esperen, no digo que haya en jardín o no casos de bullying o en primaria. Pero si yo no empiezo a trabajar desde jardín y primaria sobre el reconocimiento de la diversidad, sobre el respeto por el otro, o sea, estamos siempre resolviendo problemas y no previendo. ¿Está claro a lo que me quiero referir? Ponerse de acuerdo no es hacemos lo mismo los tres. Hay líneas que nos unen y que tenemos que discutir. Concepción de alumno, de sociedad, objetivos y procesos que se intenta ir logrando, estrategias y acciones y cuáles son los actores implicados. La otra de las cosas que me interesaba era prestar atención, directivos, a estas lógicas de articulación institucional. ¿Por qué? Porque yo no me puedo meter en la escuela de cada uno. Cada escuela tiene a veces su propia manera de pensar y de actuar, lo que se llama lógica institucional. Lógica en el sentido que tiene un fundamento que no necesariamente yo tengo que compartir, pero que es coherente entre sí.
Esa lógica institucional se pone de manifiesto ¿en qué? En proyectos integrados. Y la otra de las cosas es la mayor responsabilidad le corresponde a la gestión. Responsabilidad no es que hace las acciones, pero es el responsable porque es el que sostiene, andamia y apoya las propuestas. Si no, no van a poder llevarlas a cabo. Entonces, desde ese punto de vista, los equipos directivos. Bien, es un poquitito y resumiéndolo, poniendo la mirada en el equipo directivo. ¿Por dónde empezar? No hay ninguna duda. No pueden trabajar la articulación en una institución si no empieza la articulación entre los equipos directivos. En algunos casos, el primer modo de empezar es sentarse a tomar un café. Perdónenme, pero en algún lado, por lo menos, mirarse la cara y conocerse. Después de eso, seguir viendo de qué manera. O sea, no va de una. No porque tengan una reunión mensual, automáticamente sale la articulación. Y la otra de las cosas es a veces dejar de discutir tanto por los contenidos y discutir un poco más sobre las concepciones. O sea, que entendemos por disciplina, por límites, por relación con la familia, etc. ¿Me comprenden eso que a veces llaman los transversales? Llámenlo como quieran. Pero son discusiones que sí permiten a los equipos directivos tratar de que prevalezca ¿qué? La complementariedad y la cooperación. Es estar con el otro y no en vez del otro o contra el otro. Estos son conceptos que uno a veces aborda, dice la diferencia entre complementariedad y suplementariedad. Suplementariedad es en vez de. Complementariedad es con el otro. ¿Alguien tiene hijos que tratan de ayudarte con la computadora a veces? Cuando o algo, saben enseñarme y te dicen correte, se llama suplementariedad. Lo que uno busca es enseñarme. O sea, vos sabés eso, pero yo sé otras cosas. O sea, la cuestión es esta, lo llamamos complementariedad porque se refiere al encuentro entre experteces. O sea, uno es experto en una cosa, el otro es experto en la otra. ¿Nos entendemos? O sea, eso es lo primero que hay que poder llevar a cabo. Y por el otro lado, cuando hablamos de esto de los equipos de articulación, decimos, ¿qué es lo que hace? Promover y coordinar las acciones de articulación. ¿Se entiende? Acciones de articulación, o sea, acciones que portan la idea de articulación. Dinamizar el trabajo colectivo. ¿Qué quiere decir? Dejen de creer los directivos que deben eliminar las posturas enfrentadas, porque la única manera de trabajar una meta común es dando espacio para las actitudes enfrentadas, porque si no hay disenso, si no hay discusión, no hay construcción. O sea, la otra es eliminarlo. Pero hay veces hay que estimular, porque cuando uno dice, bueno, si quieren discutir, que discutan. No, hay veces que tenemos que hacer que aparezca la discusión. ¿Y vos cómo lo harías? ¿Están ustedes de acuerdo? ¿De qué manera? Etcétera, etcétera. O sea, la divergencia ayuda al pensamiento. Coordinar las acciones docentes para darle sentido sin perder de vista las metas institucionales, que las podemos discutir. Podemos discutir cuáles son realmente los propósitos que se tienen dentro de la institución, además de los lineamientos curriculares. La distribución de tiempos, espacios en materia de discusión, reflexión y análisis. O sea, si se reúnen los directivos de distintos niveles y empiezan solamente a discutir cuál es el espacio más conveniente, ya están trabajando en articulación. ¿Se entiende? Ya están. Porque están pensando en la diferencia de características de un nivel y del otro. ¿Va? Sí. Otra. Un nivel no necesita ser lo mismo que el otro. Otra. Los contenidos, retomo, se secuencian no por articulación entre niveles, sino por la lógica propia de su enseñanza y del carácter de la disciplina. Y la otra, solo se importan estrategias y sirven a los propósitos del próximo nivel. Hay un tipo que uno estudia, a veces se llama Petemacher, que hablaba de buena enseñanza contraponiendo la enseñanza con éxito. Y este tipo decía, enseñanza con éxito es aquella que lo único que me importa es el resultado. ¿Está bien? Entonces todos aprenden. Pero el problema radica que aprender con éxito no siempre garantiza que sea buena enseñanza. O sea, si alguien aprendió algo con amenaza, con chantaje, con miedo, con angustia, eso es lo que Petemacher plantea que no es buena enseñanza. Entonces dice, no toda enseñanza con éxito es buena enseñanza. Para que algo sea buena enseñanza tiene que enseñarse contenidos epistemológicamente válidos y estrategias éticamente adecuadas.
Y todos hemos pasado con esa etapa en la cual él decía, si no terminan, no tienen patio, llamado chantaje y soborno. ¿Está claro? El que termina primero le doy los puntos. O sea, ya eliminamos el placer de aprender porque es solamente aprender por la recompensa. ¿Me siguen? O sea, ustedes dirán, claro, pero siempre se hizo así. Bueno, articulación, entre otras cosas, significa reunirse, docentes y directivos, empezar a pensar a qué llamo buena enseñanza. ¿Cuáles son aquellas estrategias éticamente adecuadas? Llevándola a la articulación, una buena articulación educativa no siempre es cambiar actividades, sino cambiar el significado que se le otorga a esas actividades. O sea, no empiecen a cambiar todo. Cada institución escolar tiene que hallar su propio modo de articular o integrarse teniendo en cuenta que las propias particularidades. ¿Está claro? O sea, respeten las instituciones en las cuales están. Tiene su estilo, tiene su cultura, tiene su historia. O sea, la articulación es un proceso que recupera las características propias de cada institución. De alguna manera, el alumno que aprende es el centro de la actividad educativa. Hay veces que suena absurdo, pero lo voy a decir de esta manera. La escuela no existe para que los docentes enseñen. La escuela existe para que los alumnos aprendan. Solamente que nos necesitan a nosotros, por suerte. No sé si virtual o presencial. Y del mismo modo pueden tomarlo con todos los otros roles. Pero el centro es que el alumno aprenda. Y proyecto de articulación tiene que tener como referencia, lo que dije al principio, tanto la escolaridad presente como el proceso de vida en su totalidad. Y como alguien dijo una vez, nosotros estamos educando a chicos, enseñándoles contenidos que no sabemos si alguna vez los van a necesitar, y los que necesitan no se los podemos enseñar porque no sabemos cuáles son. Entonces, estas discusiones, qué es lo que se pone como prioritario dentro de una institución, es un eje central. Yo elegí para leerles hoy, hay un señor que se llamaba Hamlet Lima Quintana, no necesitan conocerlo, pero escribía algunas cosas preciosas, y me dijeron que tengo que leer algo cortito, porque si no, se llama Gente. No sé si ustedes se sienten gente. Bien. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se queda de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, porque sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Muchas gracias.